Bueno, aunque no soy un experto en la materia, en el ámbito de la psicología, la denominada zona de confort, ¿no?, que es como titulado esta predicación, fuera de la zona de confort, pues en el ámbito de la psicología, la zona de confort o de comodidad, digamos que es un estado mental en el que de alguna manera nos sentimos, nunca mejor dicho, cómodos con lo que hacemos o donde estamos. Es a lo que estamos acostumbrados, es aquello que no nos supone ningún tipo de ansiedad, de riesgo o de dificultad. Debemos entender que no querer salir de la zona de confort o de comodidad es algo humano y probablemente muchos de nosotros hemos luchado o estamos luchando ahora mismo con alguna zona de confort, ¿verdad? Algo que de alguna manera, como nos genera incertidumbre, a su vez nos hace tener temor y nos aterra el salir de ahí. Todos tenemos miedo en diferentes momentos de nuestra vida a algo. En ocasiones luchamos con miedo toda nuestra vida hasta morir, a algo. Es cierto que nosotros queremos llegar a una confianza tal que no tengamos ningún tipo de temor que nos domine, y a veces logramos estar pletóricos en cuanto a esto y no nos da miedo nada. Otras, sin embargo, el miedo a algo nos vence. Aunque la expresión salir fuera de la zona de confort es un término que se aplica más pues, en el sentido de coaching, ¿no?, como dicen ahora, o de motivación, pues no es mi intención esa, ¿no? Mi intención no es motivaros en ese sentido para salir de la zona de confort, no en ese sentido, pero sí quizás en otro, porque creo que lo que vamos a ver sirve para tomar ánimo, para tomar aliento, para hacer algo lejos de nuestra comodidad, pero en otro sentido, ¿verdad? Con Dios en mente. Así que ya hemos estado leyendo el texto, Daniel 1, tenemos una idea en mente de lo que significa. Vamos al primer punto, que sería el ofrecimiento de Babilonia. Que el libro comienza con la conquista de Jerusalén por parte de Babilonia, que Dios había estado avisando mucho tiempo a Israel de que habían colmado mucho su paciencia porque estaban pecando todo el rato, les daba igual lo que Dios les decía. Él les estaba avisando por sus profetas. Dios no tenía la intención de castigar de primeras, sino estuvo avisándoles desde su amor. Oye, vais mal, por favor, volveos, arrepentíos de lo que estáis haciendo porque no está bien. Y, bueno, Israel, si no conocemos la historia, lo hago así rápido, ni caso. Joacim, se habla aquí de Joacim, era uno de los últimos reyes que ya tiene Israel, o en este caso ya el reino de Judá, y básicamente lo que fue es un títere de Faraón. O sea, era su muñequito, lo movía como quería y ya está. Fue de hecho el faraón Necao quien le puso en el trono a Joacim, para tener manejo supongo, de esa zona. Y este Joacim, así dicho bonito, era un necio. Al principio fue siervo de Nabucodonosor, pero después se rebeló contra Nabucodonosor, entonces un poco, yo no sé ni lo que quería ni lo que hacía, o sea, directamente yo creo que quería ser destruido por completo. El rey babilonio, Nabucodonosor, toma a Joacim, se lleva también los objetos del templo y cautivos, por supuesto, a gente cautiva de allí al haber conquistado su tierra, y dice que se la lleva a tierra de Sinar. Recordar, por favor, esto, tierra de Sinar. Ahora lo veremos un poquito más. Lo que le interesaba a Nabucodonosor era tener a jóvenes, a muchachos jóvenes israelitas, cerca de él, cerca de su corte, que fueran tanto física como intelectualmente buenos, agradables. Lo que Nabucodonosor quería hacer con ellos era instruirlos en la cultura, en la ciencia, en las letras de Babilonia, para que le fueran pues, útiles en medio de su reinado. Así que Nabucodonosor, listo, era. Y es aquí cuando conocemos a nuestros amigos que nos van a acompañar a lo largo de toda la serie de Daniel. Conocemos a Daniel, conocemos a sus amigos Ananías, Misael y Azarías. Me daba cuenta, cuando estaba preparando esta predicación, de que por norma general
A los compañeros de Daniel nunca les conocemos por sus nombres judíos, les conocemos por sus nombres babilonios: Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Esto es un claro ejemplo de cómo o de lo útil que es cambiar los nombres de una persona para adaptarlos a su cultura. Lo hace con nosotros leyendo la Biblia. Es que no nos acordamos de que se llaman Ananías, Misael y Azarías. A nosotros también nos come en la cabeza. Se llama Sadrach, Mesach y Abed-Nego, ¿verdad? Es muy útil. Era muy útil en el tiempo antiguo cambiarle el nombre. Faraón Necao, cuando estamos hablando del rey Joacim, cuando lo pone en el trono, ese no era su nombre. Le cambió el nombre también. Era muy común cambiarle el nombre, porque era como: vas a ser como yo quiero que seas. Te voy a moldear a mi gusto para que me seas útil. Así que parece que la intención que Nabucodonosor tenía con estos jóvenes, después, que estuvieran 3 años, siendo instruidos, y que después de esos 3 años fueran traídos delante de él, pues para estar seguramente o probablemente entre sus sabios, sus consejeros, sus intérpretes, ¿no? Porque vamos a ver más adelante cuán supersticiosos eran esta gente, y especialmente Nabucodonosor. El ofrecimiento de Babilonia es el siguiente: come los manjares del rey, aprende toda ciencia y letra de este gran imperio, y servirás ni más ni menos que al gran rey Nabucodonosor. Ese es el ofrecimiento que hace Babilonia a Daniel y a sus amigos. ¿Qué es lo que estaba haciendo Babilonia? Ya lo he dicho, pero lo recalco. Está moldeando, o está intentando moldear a esta gente para que sirvan a voluntad e interés del imperio de Babilonia, y más concretamente del rey Nabucodonosor en este caso. Es cierto que cuando hablamos de Babilonia, en un sentido más metafórico o profético, siempre el nombre Babilonia se asocia a todo gran imperio, a todo gran gobierno que, a semejanza de la Babilonia que existió realmente, quiere tener control sobre sus súbditos en todas las áreas de su vida. Y especialmente Babilonia, o todos los grandes gobiernos e imperios que se le denomina así metafóricamente, quieren o se contraponen a Dios y a su pueblo. Siempre están en contra. Sin ir más lejos, por ejemplo, el apóstol Juan, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, ¿a quién llama Babilonia? A Roma. Porque Roma era un gran imperio que básicamente estaba haciendo lo mismo que hacía Babilonia. El mundo es mío, conquisto todo y hago a todos a mi imagen y semejanza. Yo quiero que todos sean como yo soy y que me sirvan a mí, ¿no? Pero yo quiero rescatar algo que a veces se nos olvida. Y os dije que recordarais hace un momento la palabra o el nombre de aquella tierra, Sinar. ¿Por qué? Porque a veces usamos Babilonia como alguien a quien echar la culpa. Pero quiero rescatar una cosa que es un motivo de vergüenza para la humanidad. Y está en Génesis 10. Ahí el culpable es el ser humano. Y estamos nosotros también dentro. ¿Por qué? Porque allí se nos dice que los hombres fueron a las llanuras de Sinar. Y que no se les ocurrió otra mejor idea que comenzar a edificar una ciudad y una torre que llegase hasta lo alto del cielo. La intención era hacerse un nombre, ser un solo pueblo que incluso llegara a desafiar a Dios en las llanuras de Sinar. ¿Y cómo se llamó aquella torre? La torre y la ciudad Babel, que de ahí viene Babilonia. En cierta manera, lo que quiero decir es que todos los seres humanos, desde que decidimos alejarnos de Dios, somos culpables de lo que Babilonia quiere hacer con nosotros. Es solo un reflejo de lo que somos. Y ya sea que el esquema de Babilonia se repita en Roma o en los imperios de hace unos siglos o en las dictaduras del siglo XX, solamente revelan una cosa: nuestro corazón está ensuciado porque no quiere a Dios de buenas a primeras. Esto es lo que nos ofrece Babilonia, o para decirlo de una forma un poquito más genérica, ¿no? En el mundo en que vivimos hoy. Puedes disfrutar de todo lo que pongo delante de ti, todo lo que está a tu alcance lo puedes disfrutar, pero tienes que dejarme que te moldee a mi gusto, porque aquí mando yo soy Babilonia. Esto, claro, se hace tan sutil, pero se hace. Entonces piensa un momento. ¿Cuál es la Babilonia de este mundo
¿Cuál es la Babilonia de este siglo? ¿En qué Babilonia estamos nosotros metidos? Que quieren moldearnos a su forma, que quiere que seamos como quieren que sea, ¿verdad? Ese es el ofrecimiento de Babilonia, en este caso a Daniel y a sus amigos. Come de los manjares del rey, aprende toda ciencia y letra, yo te instruyo, y vas a servir al gran Nabucodonosor y al imperio de Babilonia. Ese es el ofrecimiento. Ahora vamos a ver una cosa muy interesante. Porque claro, ya que Babilonia ofrece algo, Daniel no se va a quedar así como diciendo, sí, vale. Y esto me llama mucho la atención, porque ser conscientes de que vivimos en un mundo que puede ser tentador o peligroso, o que intenta moldearnos a su forma, o sea, considerarlo como un peligro y querer alejarnos de eso, es bíblico, vale. De hecho, Jesús mismo, cuando ora por sus discípulos, dice, ellos están en el mundo, pero no son del mundo, ¿no? Como están viviendo aquí, pero ellos no pertenecen a este tipo de reino o de gobierno que quiere implantar en ellos una forma de ser, de pensar, de ser como yo quiero, como ellos quieren, ¿no? Así que en ese sentido compartimos la realidad con Jesús. Jesús no quiere que seamos del mundo de esta manera, pero sí quiere que estemos en este mundo. Ahora bien, yo creo que los cristianos, la Iglesia, ha tenido un gran pecado, y es que ha demonizado el mundo. Parece que lo que hay fuera es todo malo, es del demonio, vamos, no se puede ni tocar ni ver. Y eso es para mí un gran error, un grandísimo error. ¿Por qué? Porque no necesariamente todo lo que viene de fuera de la Iglesia, entiéndeme, o del reino de Dios, es que es un poco difícil explicar esto, del mundo, es malo. De hecho, hay muchísimas cosas que podemos aprovechar del mundo para bien y para hacer muchísimo bien. Y voy a ponerte algunos ejemplos. Los ordenadores o los teléfonos móviles que estamos usando todos los días no necesariamente los ha hecho un cristiano. Las casas en que vives no necesariamente las ha construido un albañil cristiano. La comida que tienes no necesariamente procede de un agricultor, un ganadero o una industria cristiana. Hay cosas muy buenas que el mundo obtiene y que no vienen de cristianos ni vienen de la Iglesia. Y son buenas, tan buenas que damos gracias a Dios por ellas. La respuesta de Daniel, o lo que vemos en ella, es que hay cosas que sí podemos aceptar de lo que el mundo nos ofrece, pero hay otras que no. Y eso es muy interesante, porque hay cosas que podemos aceptar, ¿por qué? Porque no son malas para nosotros, ni son malas para nuestra fe, pero hay otras en las que nosotros tenemos que plantarnos firmes y decir, no, esto no va conmigo, yo no creo esto, no sé por qué me tienes que obligar a hacer algo que no quiero. Tú me dices que es esto lo que tú piensas y crees, muy bien, yo también te voy a decir lo que pienso y creo, y voy a actuar conforme a esta fe. No es un desafío a malas a la gente, es ser coherente, íntegro con Dios y con uno mismo, ¿verdad? En su caso, en el caso de Daniel, ¿de qué se trataba? De una cosa que para nosotros diríamos, vaya tontería, pero para un judío no lo es y os lo voy a explicar. Para él era la comida. Nabucodonosor le está ofreciendo lo mejor, porque el rey come como nadie. Se lo está ofreciendo a Daniel y a sus amigos, y sin embargo Daniel dice, no. Claro, para un judío, la fe se manifestaba en todos los aspectos de su vida. Para un cristiano también, pero para un judío, digamos, que en su concepción es todo más básico, es más rudimentario, ¿no? Entonces, como se manifestaba en cada aspecto de su vida, su fe también se manifestaba en la comida, cuando comían, ¿verdad? Nosotros también la manifestamos, damos gracias a Dios cuando tenemos comida, porque podemos comerla, ¿verdad? Pero para un judío era todavía un aspecto un poco importante, y explico por qué. Como mucha de la comida que había en que comían otros gobiernos, otros imperios, otros pueblos, quiero decir, la sacrificaban a sus propios dioses, ¿no? Para un judío, no es que hubiera algo malo en sí mismo, ¿no? Pero para un judío, como comer de eso implicaba que estoy aceptando a otro dios o algo así. Como que estoy participando de la comunión o de la relación con ese Dios que yo no creo.
Entonces es tan importante para él y para el testimonio que daban a los demás, ¿no? Porque era como, no, es como me estoy vendiendo a otro Dios que no es el mío. Esa era la concepción. Y ya en el Nuevo Testamento todavía vemos que existía esa concepción. Hoy no existe. Pero antiguamente sí existía. Y es muy importante tener esto en claro, ¿no? Porque para Daniel es tan importante, no puedo hacer eso. O sea, no es mi Dios, ¿no? Lo que decía, nosotros como cristianos también vivimos una fe que afecta a todas las áreas de nuestra vida, sea que comamos o que bebamos, hacemos todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Y lo reconocemos en cada cosa. Si trabajamos en lo que trabajamos, reconocemos a Dios. En lo que comemos, en lo que bebemos, en cómo nos divertimos, en todo lo reconocemos porque queremos un Dios en nuestra vida, ¿no? No lo queremos solo como un pendiente para ponérmelo de vez en cuando, sino lo quiero siempre. Dios me agrada que esté en mi vida, ¿verdad? Así que, como os decía, eso era el tema, ¿no? No porque sea una comida X o una comida Y, sino porque es como me estoy acercando a otro Dios que no debo, ¿verdad? Que no quiero adorar a otro Dios, quiero adorar al Dios de Israel. Entonces, claro, como os decía, al no ser un problema para nosotros, pues ya la comida pues, ni nos va ni nos viene. Hay algunos cristianos que todavía les importa, yo creo que porque entienden algunos textos un poco pues, de otra forma, ¿no? Pero por norma general no. Ahora bien, hay cosas para nosotros como cristianos que pueden suponer el mismo choque que le fue a Daniel la comida. Piensa que puede ser para nosotros como cristianos el choque cultural o lo que el mundo piensa que, oye, toma, y nosotros decimos, es que no va conmigo, no quiero eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que sí que aprendemos de Daniel es, debería ser igual de firme, igual de íntegro, igual de honesto y decir, gracias por el ofrecimiento, pero es que no lo quiero, no va conmigo, no voy a ceder ante eso, no me va, sinceramente. Claro, como decía, el mundo en que vivimos nos ofrece muchísimas cosas buenas, pero cuando viene con una condición por debajo que resulta ser una ofensa para Dios, entonces nosotros deberíamos estar alerta y decir, no. Porque aunque pueda ser bueno incluso, hay una condición que hace que ofenda a Dios, que ya deje de que mi fe sea firme. Entonces, no lo quiero, no me hace falta siquiera. Pero esto es muy interesante. No solo se trata de ser firme y de ser claro con los demás y quedar como bordes, mira, que no, sino que Daniel tomó una alternativa. Y eso me llama mucho la atención. Daniel no solo quedó como el quita, sino que le dijo, mira, no lo quiero, pero te voy a ofrecer yo algo. Y aquí está el ofrecimiento de Daniel. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Porque cuando a nosotros se nos ofrezca algo y sea inadecuado, aparte de negarnos y estar firmes, tenemos que pensar, oye, ¿qué alternativa puedo buscar para esto? Sin que yo ofenda a Dios, sin que yo niegue mi fe, sin que yo deje de ser íntegro, ¿no? Daniel lo que le pide es una cosa muy importante, que no se le obligue a ir en contra de su conciencia y de su fe. No me obligues a algo que yo no quiero hacer. Eso es lo que está diciendo. Y es muy atrevido y muy valiente, porque se lo está diciendo al jefe de los eunucos que es un mandado de Nabucodonosor. Y claro, ser fiel a Dios, pues tuvo su recompensa de parte del Señor hacia Daniel, porque Él le dio gracia, le dio buena voluntad para con este jefe de los eunucos. Y a veces pensamos, y esto es un error, que si no condescendemos nosotros con los demás, vamos a ser como muy ariscos, muy ásperos para los demás, entonces tenemos que rebajarnos, tenemos que reducir un poquito para no enfadar a los demás. Daniel fue sincero, dijo las cosas como eran y recibió favor y gracia con alguien. No resultó arisco ni áspero. Fíjate qué curioso. Y nosotros pensamos al revés, no, es que tendré que rebajar un poquito para que no se ofendan. Ofenderse es subjetivo. Todo el mundo se va a ofender por algo. Claro, quizás, por ejemplo, en tu trabajo te han pedido que hagas algo que es inmoral. Tu trabajo no es malo, pero sí te piden que hagas algo inmoral. Entonces, en ese momento, como Daniel, puedes decir, espera un momento. No va conmigo. Pero como Daniel, buscas la alternativa. Oye, pero, ¿qué te parece esto? Y haces el ofrecimiento.
Eso es muy bueno, es que lo hace Daniel y me llama mucho la atención. La pregunta es, ¿cómo puedes seguir trabajando a la vez que propones una alternativa que hace que no peques? A ti te proponen hacer algo y sabes que vas a pecar con eso. ¿Cómo lo haces para seguir donde estás y sin embargo proponer algo que pueda servir para lo que te están diciendo, pero lo hagas de una manera que no peques? Complicado, ¿eh? Puede que a lo mejor tu familia, tu pareja, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, te pide algo que te coloca en estrechez y tú... Y ahí ya es más difícil porque es la familia, es la pareja, ¿sabes? Es el esposo. ¿Cómo puedes ceder ante la petición sin caer en hacer o decir algo que no sea bueno? Claro, es un aspecto bastante conciliador, que es lo que me gusta de Daniel. Sabe conciliar las cosas, ¿no? Pero hay que confesar algo, no siempre va a haber esta oportunidad. Habrá momentos que no se puede conciliar, hay momentos que es no, momentos que es sí, no, sí, y en otros, sin embargo, habrá no, pero oye. Entonces, ser sabios para ser capaces de ver dónde hay otro camino. Y como última pincelada del ofrecimiento de Daniel, debemos tener en cuenta que nosotros no actuamos como el resto del mundo quiere muchas veces actuar, ¿no? Babilonia aquí lo que quiere obligar es a que Daniel y sus amigos tomen estas normas sí o sí. Y le da igual lo demás, poco le importa. Tú toma estas normas y ya está, lo imponen. Sin embargo, Daniel y sus amigos no imponen. Y eso es muy interesante. Porque si hay que hablar de otro pecado que la Iglesia ha tenido tanto tiempo, es querer imponer. Querer imponer una vida, un valor, una ética que primero la gente no entiende y segundo, no lo van a vivir porque no conocen a Dios. Entonces, no tiene sentido querer hacer gente como cristianos cuando no son cristianos ni lo van a entender. E imponer eso no tiene ningún sentido. Daniel y sus amigos no buscan imponerlo, buscan defenderse, que es distinto. La Iglesia ha querido imponer, no sabe defenderse. Tenemos que aprender a defendernos, como todo el mundo se tiene que defender en este mundo. Oye, no, y ya está. Y si se ofenden, se han ofendido, igual que ellos nos ofenderán a nosotros. Es que hay que aprender a ser más inteligentes que eso. Hoy día la gente se ofende por todo. Y la gente es demasiado sensible, no saben aceptar nada que no sea lo que yo pienso. Es un poco Babilonia, ¿verdad? Piensa como yo. Y si no piensas como yo, al menos actúa como yo quiero. Y ya en privado haces lo que quieras. Pues es un poco así. Daniel no lo impuso, por favor, no me obligues. Yo te propongo otra cosa, voy a comer legumbres. Y Melsar se preocupa, el jefe de los eunucos. No, es que el rey me ha dicho que tengo que darte esta ración. Y como yo vuelva de aquí a una semana y vosotros estéis pálidos y estéis flojos, el rey me corta la cabeza. Fíjate en qué posición Daniel le pone a Melsar. Pero Daniel es misericordioso y lleno de gracia con esa persona. Ama a su prójimo, realmente. Y le dice, vale, vamos a hacer una cosa. Nos vas a dar durante todos estos días legumbres. Al cabo de 10 días vienes. Y si nosotros estamos peor, de verdad, haces con nosotros lo que quieras. Fíjate lo que le está diciendo. Haces con nosotros lo que quieras. Qué atrevido, ¿verdad? Pero él sabe que está siendo fiel a Dios. Al cabo de 10 días llega Melsar. Ve a Daniel y a sus amigos y a los demás y dice, estáis mejor vosotros que ellos. Muchísimo mejor. Así que a partir de entonces, Daniel y sus amigos empezaron a comer legumbres. Ganaron, se defendieron y ganaron. Estaban haciendo algo que no era pecar contra Dios. Tenían que seguir viviendo en Babilonia, tenían que seguir instruyéndose en sus ciencias y letras, pero no estaban pecando contra Dios. Y eso fue muy interesante que lo consiguieron por ser fieles a Dios, arriesgándose, pero tenían confianza. Así que ser fiel a Dios nunca puede traer nada malo, ¿verdad? ¿Cuál es el ofrecimiento de Dios? Para terminar. Bueno, digamos que de alguna manera esto pasa como con los antivirus. La versión de prueba ha terminado, ¿no? Y entonces hemos visto que ha ido todo bien, así que lo compramos. Que fue lo que pasó con Melsar, ¿no? Dijo, bien, está todo bien, adelante. Dios recompensó la fe, la valentía, ¿no? y la determinación de Daniel y de sus amigos, porque ellos se habían propuesto honrarle en su vida, en todos los aspectos de su vida. Y digo recompensarles porque no fueron obligados a tener que rebajar su fe en nada y obtuvieron mucha sabiduría. Tanto fue así que no había ni como Daniel ni como sus amigos nadie en todo el reino de Babilonia. Y fíjate que tenía el rey sabios, intérpretes, de todo, pues
nadie como Daniel y sus amigos eran tan sabios. Ellos eran los que más sabían, los que más interpretaban y tenían ese entendimiento, ¿verdad? Incluso, no recuerdo, creo que en este capítulo también dice que Daniel fue entendido en visiones y sueños, lo cual nos va a hacer entender un poco más delante del libro lo que pasa. Entonces, no vemos aquí orgullo de parte de Daniel y sus amigos. No vemos soberbia, no vemos intención de enaltecerse. Hola, soy mejor que vosotros, más sabio, más entendido. Daniel y sus amigos, yo no veo nada de eso. Y eso que podían tener razón, porque eran más sabios que los demás. Pero yo no veo aquí que ellos, mírame, pregúntame lo que quieras, que lo sé todo. Tengo sabiduría de Israel y tengo sabiduría de Babilonia. ¿No? Y esto es una valiosa enseñanza, por supuesto. La diferencia no radica en el mérito personal de uno, sino en Dios, que es el que nos concede con gracia todas las cosas. Nos da favor, nos da sabiduría, ¿no? ¿Quién, sino Dios mismo, fue el que condujo a Daniel y a sus amigos a tener temor para honrarle? Es que no había nada en ellos que les hiciera, oye, soy mejor. El ofrecimiento de Dios fue mejor que el de Babilonia, sin más. Lo que Daniel propuso, es verdad que iba conectado con la voluntad de Dios y con su propósito, pero Daniel sabía que él no podía, de forma arrogante, arrojar sobre sí una recompensa. No podía. Y tampoco la pidió. Solamente quería ser íntegro y honrar con su fe a Dios. Eso es lo que quería. Sin embargo, lo que Dios le ofrece es mayor que lo que creo que Daniel y sus amigos se piensan. Porque en este caso le da sabiduría, le da entendimiento, hace que sean mejores que todos los demás. Y aunque no es malo que imitemos la fe de otras personas, yo sí quiero rescatar en este primer capítulo algunas cosas. Porque sí, hoy de alguna manera quiero deciros, ¿por qué no imitamos a Daniel y a sus amigos? Os quiero lanzar esa pregunta, ¿verdad? Y ese reto. Los imitamos. Pero aunque es bueno imitar la fe de otros, lo dice Hebreos, mirad el resultado de su conducta e imitad su fe. Sin embargo, yo quiero tener algunos puntos muy claros. Punto número 1. Daniel y sus amigos no hicieron todo lo que hicieron por sus propias fuerzas. Lo hicieron por la gracia de Dios y porque conocían su voluntad. Importante. Punto número 2. Esta historia que acabamos de leer no es una historia de moralidad, no es una historia de ética, de hacer cosas buenas y ser bueno, como lo entiende este mundo, como una balanza, buenos, malos. No, esto no es una historia de moralidad, esto es una historia de fidelidad. Y eso no se puede imitar. Eso tienes que vivirlo de verdad. Tú no puedes ser fiel realmente si no amas. No puedes imitar la fidelidad con profundidad. Y punto número 3. La experiencia nos demuestra que aunque intentamos ser fieles como fueron Daniel y sus amigos en todo lo que queremos, en toda nuestra manera de vivir, hay momentos en que realmente no somos ni tan firmes ni tan determinantes como Daniel y sus amigos. Y fallamos, y caemos, y queremos serlo, pero no lo conseguimos. Por tanto, es por eso que yo, como siempre, quiero hacer una mirada al único que fue capaz de esto. Quiero que miremos a Jesús, ¿verdad? Él vivió sin ningún pecado. Vino a este mundo sin ser de este mundo. Y se adaptó en todo lo que pudo adaptarse. Porque no era malo, aunque también fue firme y no dejó que nada malo, ni un solo pecado, pudiera llegar a ganar en su vida. Tal fue la adaptación de Jesús, sin ir más lejos, que se hizo un hombre. Tal fue la adaptación de Jesús que, ni más ni menos, se hizo un judío. Así que fijaos si se adaptó a este mundo. Pero supo decir no a las cosas que no, y sí a las cosas que sí. ¿Verdad? Jesús, que es muchísimo mejor que Daniel, ¿verdad?, supo negarse a lo que el mundo le ofrecía, a lo que su príncipe, en este caso, ¿no?, Satanás, le ofrecía y le decía. Jesús dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. En este caso, un poco como Daniel, ¿verdad? Y él dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús, mejor que Daniel, cumplió esta voluntad. ¿Y cuál era la voluntad del que le envió? Que todo aquel que crea en el Hijo, que vea y crea al Hijo, tenga vida eterna
y que yo lo resucite en el día final. En este caso, Jesús fue muchísimo mejor que Daniel. Y lo que podían ofrecerle cualquiera, lo negó, adaptó lo bueno, pero él cumplió lo que verdaderamente tenía que cumplir. Y ese fue su ofrecimiento. Y ahora Dios nos está ofreciendo, fíjate, una vida eterna con Él, al creer en Jesús. Y Él ha prometido resucitarnos en el día final, solo por esto. Así que esto era lo que quería compartiros, la zona de confort de la que salió Daniel, la zona de confort de la que estamos nosotros fuera, si realmente entendemos que no nos podemos quedar siempre dentro de iglesia, que hay un mundo fuera, que hay que salir fuera de la zona de confort y que eso implica que te van a ofrecer muchas cosas que tu fe no puede entrar. Pero oye, Daniel pudo, Jesús pudo. Tú tienes el Espíritu de Dios, ¿crees que no vas a poder? ¿Oramos? Señor Jesús, queremos darte las gracias porque nos has enseñado algo tan importante, nos vuelves a recordar algo tan esencial como lo que tu siervo Daniel y sus amigos hicieron cuando no les quedó otra que ir a Babilonia. Señor, nosotros tampoco hemos elegido dónde nacer, dónde estar, pero una cosa sí que sabemos, aunque vivamos en países o vengamos de países en los que a lo mejor se conoce más de Dios o que ha habido un testimonio cristiano o quizás en otros no, una cosa está clara, vivimos en un mundo en que la gran mayoría no te conoce y te niega o no quiere saber absolutamente nada de ti y hasta se enfadan contigo sin sentido, creen que no existes pero a la vez se enfadan contigo y... En fin, viviendo en este mundo como vivimos, Señor, un mundo que a veces, aunque de forma sutil, quiere moldearnos como quiere Él que seamos, queremos rogarte sabiduría para que, como Daniel y sus amigos, o como vemos en el mismo ejemplo tuyo, Señor Jesús, sepamos en qué cosas tenemos que estar firmes, en qué cosas debemos negarnos, porque ni tienen que ver con nuestra fe, ni tampoco nos gustan, ni nos agradan. Pero también saber qué cosas buenas hay, qué podemos adoptar, qué podemos tomar, cómo podemos vivir en medio de este mundo, siendo útiles en medio de este mundo, pero sin rebajar, sin reducir y sin negar nuestra fe ni a ti en ningún momento. Qué difícil es. Evidentemente sabemos que solamente tú, Señor, fuiste capaz de cumplirlo mientras estuviste aquí y de alguna forma nos sentimos aliviados porque cuando fracasamos, cuando fallamos en esto, te volvemos a mirar y decimos: Señor, perdónanos y Señor, ten misericordia de nosotros y gracias por haberlo hecho todo tú, para que cuando nosotros fracasamos, aún así sigamos teniendo la esperanza de que estamos contigo, de que estaremos contigo, a pesar de todo ello. Así que gracias por la fe de estas personas, de estos siervos tuyos de hace tanto tiempo, que queremos imitar, pero no queremos quedarnos solo en la imitación, no queremos solo quedarnos en parecernos, sino que queremos ver su fidelidad y ser igual de fieles. Y que esto tú lo logres en nosotros, por tu poder, por el poder de tu Espíritu Santo. Y para que al final, cuando lo logremos, solamente te podamos mirar a ti y decir: gracias, porque fuiste tú quien lo hizo. Fuiste tú quien me dio el poder y la fuerza para conseguirlo. Señor, te amamos porque es que quieres vernos libres. Quieres que seamos completamente diferentes. No quieres que cada uno de nosotros seamos un molde igual el uno al otro, tanto en este mundo como a veces dentro de la iglesia, que lamentablemente también se ha querido hacer, sino que cada uno de nosotros somos distintos. Tenemos una personalidad, tenemos un carácter, nos gustan diferentes cosas, pero quieres que todos nosotros, en medio de todas esas cosas diferentes, sí que tengamos algo claro, que te sirvamos. La historia del libro